es un honor estar con ustedes en esta 75 reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de nuestra querida Sociedad Mexicana de Salud Pública. Debo agradecer a los organizadores, al presidente de nuestra sociedad y a todos los que forman parte del comité organizador por dos razones. Primero, por hacerme el honor de invitarme a participar con ustedes, a compartir algunas ideas sobre temas relevantes de la salud pública. Y segundo, porque han dado esta posibilidad de una sesión híbrida. En estos tiempos aciagos que vive la humanidad, la tecnología ha sido sin duda un aliado importante. Agradezco, pues, que me hayan dado la oportunidad de escoger entre tener con ustedes una sesión virtual a través de esta maravillosa tecnología como la que estamos usando hoy, o bien también la posibilidad de tener una reunión tete a tete, cara a cara. Como dice nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública cuando se refiere al distanciamiento social, el doctor Jesús Felipe González Roldán siempre dice, debemos mantener un distanciamiento social, pero con acercamiento afectivo. Es por eso que hoy les doy las gracias por estar aquí con ustedes. Y un poco, queridos amigos, buenas tardes. Un poco siguiendo este dicho del doctor González Roldán, del distanciamiento social, pero con acercamiento afectivo. Yo tomé la decisión de no seguir por Zoom, sino de venir con ustedes a saludarlos, a abrazarlos, a ratificar que nuestra Sociedad Mexicana de Salud Pública sigue siendo, sin duda, la que encabeza los esfuerzos ante una emergencia en salud como la que la humanidad está viviendo. Gracias, pues, doctor González Roldán, por invitarme. Gracias por permitirnos este formato híbrido. Gracias porque sé que hay queridos amigos conectados. Hay amigos conectados en el Zoom, hay algunos residentes de epidemiología a quienes yo saludo. Agradezco pues a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por la distinción para presentar hoy esta conferencia al doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la sociedad. Querido señor presidente Jesús, muchas gracias. Quiero especialmente hacer mención y agradecer la participación con ideas, con asuntos visuales de la doctora Lorena Suárez Idueta, gracias Lore, y de la licenciada Gabriela Helguera, que me ayudó mucho en esto. Y bueno, si me pasan por favor la presentación, traigo también la tecnología. Esta conferencia quiero dedicarla a Sergio Cortés Matus, y a quienes hoy deberían de estar aquí, pero que el SARS-CoV-2 no se los permitió. A todos esos salubristas que hoy tendrían que estar aquí y no pudieron venir, yo les pediría un aplauso para todos ellos. Si nos ponemos de pie, por favor, si nos ponemos de pie. Muchas gracias por todos, muchas gracias por todos ellos estamos hoy aquí y por todos ellos tenemos que seguir adelante. Si me permiten la digresión de un asunto personal, quiero dedicar esta conferencia a mi hermano. Él es mi primo hermano, Sergio Cortés Matus, pero en realidad era mi hermano, mi compadre literalmente, mi amigo de infancia, de adolescencia, ahora de adultos, que desgraciadamente murió el pasado 2 de octubre. Sergio no murió de COVID, se cuidó mucho, pero les puedo asegurar que Sergio falleció como una víctima indirecta del COVID. Y desde ahí veo un poco el tema que queremos tratar hoy y que quiero abordar con ustedes para la reflexión. Por otro lado, agradecer lo que ya el señor presidente comentó. Para mí, para Cuitláhuac Ruiz Matus, es un honor
tener hoy la oportunidad de hablar en la conferencia José Narro Robles. Creo, sin temor a equivocarme, que todos conocen a don Pepe Narro, todos lo conocen, ya lo saben. Don Pepe Narro, un médico, salubrista, solo por mencionar lo más relevante, fue subsecretario de Gobernación, fue subsecretario de Servicios de Salud, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario de Salud Federal recientemente en el gobierno anterior. No tiene caso relatar más sobre el currículum del doctor porque, como digo, seguro todos lo conocen. Y si hay alguien que no lo conozca, pónganlo en Google y entonces dediquen 1 hora y media para leer más o menos su currículum. Pero lo que a mí más me interesa es algo que también comentó el doctor Narro, que además hablé con él después de que Jesús me informó. Y a mí me gusta hablar y me gusta honrar a los salubristas que comparten el trabajo. Estas fotos son de los operativos por los terremotos en Juchitán, en mi tierra, además, en el Istmo de Tehuantepec. Me hicieron el honor él y el doctor Curi de hacerme coordinador operativo de este operativo, valga la redundancia. Y bueno, el único que nunca salió de ahí, porque el doctor Curi le encargaron coordinar Juchitán y luego Morelos y Ciudad de México, entonces andaba itinerante. Pero quien no se movió del Istmo de Tehuantepec fue el doctor Narro, y aquí lo pueden ver como trabajando en campo, día con día, de tú a tú, igual que cualquier otro. Como, con todo respeto, con mucha admiración, como un homenaje también a don Pepe Narro, esta conferencia. Vamos a hablar de nueva normalidad. Fíjense que en lo personal a mí me ha preocupado mucho, porque cuando estábamos en pleno confinamiento, cuando todos estábamos en nuestras casas, le pedimos perdón a quien gusten, a los que habíamos ofendido y a nuestros dioses y a los dioses que están por venir y a todos. Y decíamos, todos decíamos, los científicos, los médicos, los políticos y la gente de a pie, es que esto vino a cambiar el mundo. Ya nada va a volver a ser igual. Debemos de saber que viene una nueva normalidad. Ah, sí, está padre, yo creo lo mismo. Sin embargo, apenas se ponen los semáforos verdes y ya no hay nueva normalidad, hombre. Todo parece indicar que la nueva normalidad es hacer lo mismo que hacíamos antes y poner cara de preocupados, ¿no? De, ay, cabrón, no vaya a venir otra pandemia. Bueno, en realidad estamos asumiendo la trascendencia que significa un hito para la salud pública y para la humanidad, como esta pandemia de SARS-CoV-2, para asumir una nueva normalidad. Eso es lo que quiero plantearles. No tengo la respuesta, solo quiero plantearlo con ustedes. Perdón Jesús, perdón al comité organizador, pero el mejor ejemplo, el doctor Fernando Antiga me va a respaldar, es este hotel. ¿Cuál es el protocolo en los restaurantes? Gel si quieres. El doctor Luis Fernando Antiga y su servidor y la doctora Lorena y estaba Marcia también, le pedimos al gerente del restaurante donde estábamos, oiga, ábralas. El SARS-CoV-2 está comprobadísimo, bla, bla, bla. Pero es que si abrimos, se pierde el aire acondicionado. ¿Esa es la nueva normalidad? ¿O nada más usar cubrebocas de diversos colores? ¿Qué es la nueva normalidad? Permítanme mostrarles, este video que les voy a mostrar dura solo menos de 1 minuto. De una vez por allá aprovecho para que me vuelvan a prestar el micrófono inalámbrico. Fíjense, ya sé que no todos hablamos árabe, yo tampoco porque está en árabe, pero no se necesita. Ahorita lo van a ver. Pero llamo su atención a esta diapositiva, a esta foto. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Los perritos en la carriola y los niños con correa? ¿O qué es la nueva normalidad? لا شوي واحد كيك التمر ولا ابو سامي مرحبا سامي غيري حياك الله اهلا وسهلا ما عرفتي؟ لا والله يلا افا ابو سامي نسيت ايام الحجر 21 يوم والكيرم يوم ادق خشمك
وطقخشون بعد. لا والله ما ذكرت. دقيقة، أكيد ما عرفت. تعوذ من الشيطان. أكيد. شوف كيف الحين؟ هلا بركات. كيف الحال؟ شلونك؟ الشباب كلهم. والله ما تحاسب. لا والله لا القهوة علي لا. ابو ركان وش قصده في العلم؟ وابو سامي يلا حياهم. تعرفه انت؟ من الاخ؟ ايش دعوه يا عيال ما عرفتوني؟ لا والله. طيب والعيد. Esa es la nueva normalidad. Eso es todo lo que aprendimos de la pandemia. Eso es lo único que vamos a hacer a partir de ahora. Se los pregunto a todos ustedes como seres humanos, que somos hoy sobrevivientes a una pandemia. Todos somos sobrevivientes hoy. Y se los pregunto a ustedes como profesionales de la salud pública. ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Qué estamos planteando desde la salud pública para una nueva normalidad? Pues, si me permiten, y los que me conocen saben que no puedo estar en un podium parado tanto tiempo. Fíjense que estuve revisando, voy a hacer un recorrido histórico, y ahora sí que seré breve, empezaré desde los fenicios, nada más, sobre los hitos que han marcado a la humanidad en términos de salud. Y quisiera reflexionar con ustedes si en esos momentos la humanidad ha logrado una nueva normalidad. Porque esta no es la primera gran pandemia en la historia de la humanidad. Patricia Galeana, en esta revista que aquí cito, nos dice: desde su origen los seres humanos han sufrido enfermedades epidémicas que al propagarse se han convertido en pandemias, diezmando a la población y provocando cambios en todos los órdenes de la vida. Entonces, sí ha habido nuevas normalidades, ¿verdad? Antes que nosotros. Las epidemias han modificado toda la cultura en la más amplia acepción del término. Han cambiado desde los hábitos cotidianos de higiene hasta la arquitectura. Así es, dice ella, como surge el urbanismo, y así es como esto ha constituido un acicate para el desarrollo científico. Creo firmemente en ello. Vamos a hacer un repaso para ver qué ha cambiado en el mundo después de estos hitos en salud pública, y después nos preguntamos si nosotros vamos a ser capaces también de crear una nueva normalidad. Hace millones de años, cuando el ser humano, ahí puse descubrió el fuego, pero en realidad no lo descubrió. En realidad lo que dicen los autores, lo domesticó. O sea, entendió que podía controlarlo, que podía tenerlo para él, que podía reunirse alrededor, que podía cocinar sus alimentos. Ese ya sé que no es una pandemia, pero sí creo que es el primer hito en la humanidad que tiene repercusiones en la salud. ¿Y por qué? Porque muchos autores nos dicen que cuando eso sucedió, para los homínidos, que no necesariamente eran los mismos seres humanos que hoy somos, a lo mejor eran mejores, quién sabe, la vida se hizo más fácil. Se protegían de animales salvajes, se arropaban del frío, cocinaban sus alimentos. Fíjense, dice que a partir de entonces los seres humanos socializaron en torno a una fogata o al fuego y empezaron a generar tradiciones. Las sociedades empezaron a generar tradiciones. Esto motivó que el ser humano ingiriese más calorías gracias a la cocción de los alimentos y por tanto con el paso de los años a generar un cerebro más grande, que luego discutimos si nos ha servido para algo. Pero favoreció también, los estudios nos dicen que favoreció también la aparición del cáncer de estómago, por ejemplo, o de colon, por el tema de los alimentos cocinados. Pero fíjense que también nos dicen, y por eso mi pregunta, esta pregunta la voy a hacer varias veces. Después de todo esto, cuando el ser humano domestica el fuego, pero empieza a haber repercusiones en su salud, unas buenas y otras malas, ¿se logró una nueva normalidad? Yo creo que sí. Hasta hoy
estamos en ello. Fíjense que hay investigadores que me encantó esa referencia, que dicen, que se atreven a decir, que la domesticación del fuego fue lo que propició el inicio de la transmisión humano a humano de padecimientos como la tuberculosis, de la transmisión sostenida de humano a humano, porque estos humanos que domesticaron el fuego hicieron sociedad. Y todos sabemos que el Mycobacterium tuberculosis, que por cierto hoy es ultra multiresistente, se transmite por contacto cercano y prolongado. Así es que después de ese hito de la humanidad, una nueva normalidad, claro que sí, hubo una nueva forma de vivir, una nueva forma de asumir la vida y por supuesto una nueva forma de padecer enfermedades. Un poco para dar contexto también quiero platicarles un par de momentos que tienen que ver con documentos, ¿no? Nos vamos, por eso les decía, seré breve, empezaré desde los fenicios. El papiro de Ebers, que documenta, es el primer documento que se conoce por la humanidad, que data de 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Es como leí un meme que me hizo mucha gracia porque alguien puso en el Twitter que este animal prehistórico tiene 3000 años sobre la Tierra, y alguien contestó, oye, pero si la Tierra nada más tiene 2021 años, y un tercero le contestó, sí, pero ese vivía en el agua, no en la Tierra. Entonces, este papiro de Ebers, que data de 2000 años antes de Cristo, vean, se llama Ebers por George Ebers, que es el tipo millonariazo que lo compró. A los que lo descubrieron, George Ebers se lo compró, y después pues hicieron miles de cosas, y por eso se llama papiro de Ebers. Tiene 887 apartados que describen numerosas patologías, pero la que más me llamó la atención es que ya contiene una descripción clínica de la depresión. 4021 años después de eso, seguimos pensando cómo lanzar programas de salud mental pública. El papiro de Ebers ya tenía una descripción de eso. Pero fíjense, amigos salubristas, el papiro de Ebers describe además episodios de fiebre persistente, muy probablemente malaria, que asolaron a la población del río Nilo alrededor del año 2000 antes de Cristo, y que es, por tanto, muy probable que sea el texto con la más antigua referencia a un padecimiento colectivo. Es decir, es Salud Pública 1, el papiro de Ebers. ¿Por qué el contexto? Porque con el paso de los años, la humanidad empieza a sufrir grandes epidemias, grandes pandemias. La peste negra que sucede en el mundo, que tuvo 2 brotes, este segundo brote fue el más fuerte y que duró casi 4 siglos. 4 siglos duró la peste negra. Este brote entre 1347 y 1382 se extendió por Asia, Europa, África, etcétera, y nos dicen los investigadores que se calcula que hubo 60 millones de muertos en Asia y 25 millones de muertos en Europa, 85 millones de muertos en el periodo entre 1347 y 1382. Dicen algunos que este fue el motivo por el que se detuvo la guerra de 100 años y no hubiera durado 120 años, o no sé cuántos. Pero ¿hubo una nueva normalidad después de eso? Sí. Con esta pandemia concluyó la Edad Media y surge el Renacimiento. La ciencia, el arte. Florencia es la capital del Renacimiento. Leonardo da Vinci es uno de los representantes más insignes del Renacimiento. La humanidad entonces, pregunto, ¿tuvo una nueva normalidad después de esta pandemia? Sí. Literalmente, la pandemia marca el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. Nos dice la diapositiva, ahí también estoy citando todas las fuentes de donde lo obtuve, que la peste negra marcó el fin de las sociedades rurales y el comienzo de las sociedades urbanas, de las ciudades. Y por eso hago énfasis en que Florencia se convirtió en la capital del Renacimiento. Pero les dije que 4 siglos y nada más hablamos de 1340 y tantos a 1380.
Bueno, efectivamente duró 4 siglos. Entre 1770 y 1772, este mismo brote azotó a Rusia. Más allá de la parte epidemiológica, lo que quiero que reflexionemos es cómo modificó el mapa de la ciudad porque se dieron cuenta que tenían que construir cementerios en las afueras del espacio urbano. Pero como todos sabemos, la peste se transmite a través de los roedores, de las ratas. La Yersinia pestis se transmite a través de los roedores. Así es que hubo que hacer casas a prueba de incendios y pues a prueba de ratas. Es decir, hay todo un cambio en la manera de abordar la forma de vivir y ahí surge el urbanismo como hoy lo conocemos. Pero este dato es interesantísimo porque lo vamos a contrastar con lo que estamos viviendo hoy. ¿Cuánto tiempo tardamos en conocer que el virus causante de esta pandemia era el SARS-CoV-2? Si mal no recuerdo, 9 días. Por cierto, antier se cumplieron un año del primer caso en Wuhan. Pero bueno, 9 días tardamos. Pónganle 90 días. No, son mucho menos porque fue en enero cuando nos dijeron, bueno. La peste, ya dijimos, 4 siglos, 1300 y cacho empezó el segundo brote, tiró la Edad Media, creó el Renacimiento. Y es hasta 1894, más de 120 años después, en que Alexander Yersin, este amigo, describe el bacilo que provoca la peste y por eso se llama Yersinia pestis. Les recomiendo mucho que lean este librito Peste y Cólera, es la vida novelada de Alexander Yersin, que era discípulo de Roux, quien a su vez era discípulo de Pasteur. Y a Alexander Yersin lo mandan a Asia a atender un brote de cólera que controla, y estando ahí le dicen, oye, también traemos un brote de peste, échanos la mano. Lo estudia y describe el bacilo que provoca la peste. ¿Qué les iba yo a decir entonces? Hoy sabemos qué lo provoca. Ya tenemos vacunas. Ya nos dijo Javier Báez Villaseñor que tenemos un antiviral. ¿Y qué estamos haciendo? Porque la peste tumbó imperios, tumbó toda una etapa en la humanidad, creó nuevas ciudades, modificó el mapa europeo y ni siquiera sabían qué lo provocaba. Fue 122 años después en que Alexander Yersin describe el bacilo de la peste. Por cierto, se los puse aquí porque me encanta esa cita del libro y creo que aplica. Él decía, como viejo epidemiólogo, Yersin no olvida que lo peor es siempre lo más probable. Aguas con la cuarta ola. Nueva normalidad después de esa pandemia de peste, yo creo, salvo la mejor opinión de ustedes, que sin duda, sí, cambió la historia de la humanidad. Ahora vámonos más cerca, a nuestros antepasados, a nuestros territorios. La viruela en Tenochtitlan, todos se la saben, todos la hemos leído, todos la hemos estudiado. Este brote, esta epidemia de viruela en Tenochtitlan ocurrió entre abril de 1520 y enero de 1521. Lo que dicen los historiadores, parece ser que está muy probado, es que llegó por Cozumel, fue importada por los indios que traía Pánfilo de Narváez para apresar a Cortés por indicaciones del virrey Diego de Velázquez, ¿no? ¿Se acuerdan? En ese momento estaba sucediendo el tema de la Noche Triste. Pánfilo de Narváez y todo esto, Diego Velázquez, todos estaban ahí dándose en la torre. Y acorde con Fray Bernardino de Sahagún, que como sabemos es de los relatores más fidedignos de este tema, la epidemia inició en la Gran Tenochtitlan en el mes Tepehuitl. No crean que porque me llamo Cuitláhuac se habla náhuatl, no. Así es que lo estoy como leyendo, ¿no? Tepehuitl, en el mes Tepehuitl, que es, para ser más claros, el día 10 de septiembre de 1510. Ese día registran el inicio, el primer caso de la epidemia de viruela en la Gran Tenochtitlan. Tuvo una duración solo de 60 días ahí en la Gran Tenochtitlan.
Después se fue esparciendo por otros pueblos del Valle Central. Nuestros antepasados, la mitad de nuestros antepasados, la nombraban Huizáhuatl, que quiere decir la lepra grande, la de granos mayores, así la nombraban. Y no hay duda de que esta epidemia provocó la caída de Tenochtitlan. Si no hubiéramos tenido esta epidemia, fíjense, diezmó entre 1/3 y la mitad de la población indígena. Cuando sucede el tema de la Noche Triste, que Hernán Cortés sale huyendo con sus tropas, tardan mucho tiempo en reorganizarse. Ahí era el momento en que los ejércitos aztecas podían haber dado la vuelta al partido, como el Cruz Azul o como el América. Sin embargo, cayó la epidemia de viruela. Salud pública, viruela, epidemias, ¿nos hace algún sentido que lo que ha venido sucediendo? Incluso hay algunas referencias a esa epidemia, a esos casos, en este códice del que quiero hablarles, el Códice de la Cruz Badiano. Porque aunque no lo creamos, este códice no solo en su contenido, sino en su historia tiene mucho que ver con esta Sociedad Mexicana de Salud Pública. Así como les dije del papiro de Evers, que es, dijimos, epidemiología 1, ¿no? Aquí está el código de la Cruz Badiano, epidemiología 2. El código de la Cruz Badiano es el documento más antiguo, se llama en realidad Libellus de Medicinabilis Indorus Herbis, eso es en latín. En español, el libro de las hierbas medicinales de las Indias fue escrito en 1552 por el médico tradicional Martín de la Cruz y fue traducido por el indígena Juan Badiano. ¿Por qué me pareció fascinante la posibilidad de compartirlo con ustedes? Primero, porque es un documento que pudiera ser o significar el primer documento sobre los asuntos de la salud, de atención a la salud en el México antiguo. Muy importante, aquí por supuesto ya estaban los españoles gobernando estos territorios. Muy interesante ver, dicen, yo no sé leer latín tampoco, pero dicen los historiadores que hay una nota donde advierten que Martín de la Cruz es un médico tradicional sin estudios formales, porque no se podía comparar con los españoles, ¿no? Según ellos. Ahora vamos a ver un ejemplo de ello. Pero ¿por qué digo que tiene que ver con la Sociedad Mexicana de Salud Pública? Déjenme termino. ¿Cuál es la historia del Código de la Cruz Badiano? Resulta que había, como hoy existe el Colegio Nacional, existía el Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, que era un lugar donde capacitaban a los indios, pero los capacitaban de una manera importantísima, los hacían multilingües, los enseñaban a escribir, les enseñaban artes, les enseñaban muchísimas cosas. Sin embargo, gracias a una epidemia de cocolizzi, es decir, de salmonelosis, el Colegio de la Cruz Badiano estuvo a punto de cerrar, aunado con otra cosa que seguro les va a hacer les va a hacer clic, es que les quitaron el presupuesto. Eso sucedió, de manera tal que lo que decidió el director del Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco fue que se escribiera este libro, que no códice, se le llama códice por costumbre. Este libro, que fue elaborado como un obsequio para el rey Carlos V, que además andaba huyendo por toda Europa, para ver si eso le ablandaba el corazón, y soltaba el ramo 12 para el Colegio de Tlatelolco. Así fue escrito. Tuvo una ruta aún desconocida, pero llegó finalmente a la Biblioteca Vaticana, de donde fue recuperado por el gobierno mexicano en los años 90, 443 años después. Ahí entra la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El presidente de la República en ese momento, no voy a decir nombres porque creo que eso está satanizado, échenle cuentas, consiguió que el Vaticano, la Biblioteca Vaticana, le dijo: señor presidente, pues ya somos amigos, dime qué objeto, qué documento de la Biblioteca Vaticana, que sea mexicano obviamente, quieres repatriar. Cuenta un artículo de Arbizu en el periódico, en el Universal, que el presidente de la República dijo, fíjense en esto que voy a decir, no voy a adjetivar,
solo voy a platicar. Dijo, ¿quién es la persona más culta de mi gabinete? Agarró la red roja y le marcó al doctor Jesús Kumat, secretario de Salud, salubrista. Pediatra, infectólogo, lo sabemos, pero al final, un gran salubrista. Y le dijo, doctor, tengo esta oportunidad, ¿qué hacemos? La historia dice que el doctor también dijo, ¿a quién busco? Al más inteligente de mi equipo. Y le llamó a don Pepe Rodríguez Domínguez, en ese tiempo secretario de Salud en Veracruz y a la postre director general de Medicina Preventiva y a la postre miembro de esta Sociedad Mexicana de Salud Pública. Y el doctor Rodríguez Domínguez le dijo, déme chance, secretario, le regresó la llamada y le dijo, fíjese que existe el código de la Cruz Badiano que tiene esta importancia. Se regresa la llamada, la red roja, señor presidente, el código de la Cruz Badiano. Y así es como se trajo el código de regreso a este país. Muy importante, se los muestro como contexto igual que el papiro de Evers. Ojo, ojo, no quiere decir que aquí estamos proponiendo que ahora hagamos todo con estas hierbas, claro que no. De hecho, cito, hay un número especial de la Gaceta Médica de México, de la Academia Nacional de Medicina, ahí está citado, y cito un par de párrafos. Uno del maestro Kumate, que dice, el manuscrito nos devuelve el documento más valioso de la medicina mexicana, la prueba irrefutable de la raíz experimental de la medicina azteca, ausencia de dogmas, la búsqueda en la naturaleza de las plantas medicinales y la prueba práctica de sus efectos. El libellus es la sangre viva del espíritu de un sabio médico azteca embalsamada y atesorada con el propósito de vivir más allá de la vida. Eso escribió don Jesús. Creo que tenía razón el presidente de la República. ¿Quién es el más culto de mi gabinete? Y llamó a don Jesús Kumat. Pero no crean que esta es una defensa a ultranza de la medicina tradicional y ahora todos vamos a tomar té de pasote para las parasitosis y eso no. Y tampoco crean, por eso hice énfasis cuando digo que en la portada del libellus los españoles hicieron poner, este es un médico tradicional sin estudios formales, como si los españoles sí los tuvieran. Vean ustedes, dice Javier Lozoya del IMSS, que es un investigador, no sé si vive, no lo conozco, solo lo leí, pero sé que él estaba encargado del tema de medicina tradicional en el IMSS y escribe esto. Todo esto ocurrió en una época en que la medicina española era tan o más empírica que la azteca. Dice, basta este ejemplo. Las parteras indias inducían contracciones uterinas más enérgicas y frecuentes durante el parto, dando a beber a la parturienta una infusión a base de las hojas de ciupatli. Dice que es una planta medicinal autóctona que hoy sabemos contiene derivados de caurenos con acción oxitóxica, o sea, bien por la prescripción, ¿no? En tanto, para el mismo propósito, los españoles proponían atar un manojo de perejil a la pierna izquierda de la parturienta y darle a oler cabellos quemados. Bueno, repito, no estamos diciendo regresemos a las plantas medicinales, no, reconozcamos nuestra historia, el contexto y las nuevas normalidades. De ahí me salto, ahí va el contexto, a la expedición Balmis. Los españoles trajeron la viruela, cierto, y también la gripe, y también los cerdos, por cierto, porque alguien por ahí decía que la cochinita pibil se usaba desde antes de la llegada de los españoles, pues, por favor, bueno. Francisco, efectivamente los españoles trajeron la viruela, pero también los españoles trajeron la vacuna. Todos lo conocemos, la expedición Balmis. En el siglo XVIII, la viruela se había convertido en la pandemia más mortífera que azotaba a la humanidad. Este médico, Oscanlan, decía, es una guadaña venenosa que ciega de cegar, de cortar, pues, ¿no? Ciega sin distinción de clima, rango ni edad. O sea, le decían el pie plano porque pisaba parejo a la viruela, ¿de acuerdo? Así llegó a México a través de una expedición que le dio la vuelta al mundo con el objetivo de alcanzar todo el imperio español e incluso llegó a Asia. El rey Carlos IV apoyó y sufragó con fondos públicos debido a que su hija había tenido
esta enfermedad. ¿Y cómo fue transportada? Todos lo sabemos, en niños expósitos. ¿Y cómo eran los niños expósitos? ¿Cómo se iba poniendo un inóculo en el deltoides, ¿no? Y cuando iba muriendo el inóculo, que no el niño, solo murieron 2 niños en la expedición, le pasaban al otro niño y al otro niño. Por eso yo siempre digo a mis amigos como ustedes, que cuando vayan a Lieja, y apúrense porque ya se va a hacer museo, ya no van a poder entrar así nomás, vayan aquí al Auditorio Bustamante, ya que este no es, esta es la oficina del secretario, el Auditorio Bustamante está del otro lado. Se paran en la puerta de enfrente y del lado izquierdo está esta placa, que es el nombre de los niños expósitos que en México hicieron posible que se llevara la vacuna a todo el territorio. Si pueden, persígnense enfrente de esta placa. ¿En qué la trajo? En la fragata María Pinta. Pero además aquí hay otra referencia importantísima. María Zendala, que era la directora del hospicio de donde trajeron a los niños, era enfermera. Y ella no quiso dejar a los niños solos. Y fue ella y nadie más, ni Balmis ni nadie más, la que se encargó de mantener vivo el inóculo durante todos los meses y años que duró esta expedición. De manera tal, señores, que sin duda estamos ante el inicio de la salud pública moderna en este país y en este continente. La expedición Balmis tocó todos estos territorios, pero sin duda alguna para nosotros la mayor importancia es la creación de la Junta de Vacunación en Veracruz, que muchos de los historiadores nos dicen que es el pródromo de las jurisdicciones sanitarias. La viruela entonces, amigos queridos, en nuestro país, en nuestro territorio, ¿trajo una nueva normalidad? Sin duda. Cambió para siempre la forma de vida. Cambió para siempre la manera en que nos asumimos, incluso en nuestra identidad. Me voy rápido a la gripe española, pues todos lo conocemos, 1918-1920, mató a más de 40 millones de seres humanos. Una epidemia que todos conocemos como gripe española y que también todos sabemos que no fue española. Algunos investigadores dicen que inició en Francia en el 16 o en China en el 17. La realidad, la evidencia más firme, nos dice que inició en Fort Riley, en Kansas, en una base militar de los Estados Unidos, que en ese momento estaba en guerra. España no estaba en guerra, y fueron los españoles los que salieron a decir, oigan, aquí traemos esta bronca y téngala, se quedó gripe española. A nosotros casi nos pasa, ¿no? Porque también el H1N1 no empezó en México, los primeros casos están en Estados Unidos, pero no se llamó gripe mexicana. Nada más tu gobernador, que puso ahí una estatua al caso cero, ¿en dónde? ¿Cómo se llama? En La Gloria, en Perote, Veracruz. Bien, esta fue una epidemia causada por una H1N1, diferente al del 2009. Ahorita vamos a hablar esa historia, también es interesantísima. Pero la gripe española sucedió en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que duró entre el 14 y el 18. Fue en noviembre de 1918 en que se firmó la paz en la Primera Guerra Mundial. Y ahí hubo una posguerra que tenía que ver con la guerra misma y con la pandemia de gripe española. ¿Y qué sucedió? Varios grandes imperios dejaron de existir. El alemán, el ruso, el austrohúngaro, el otomano. El mapa de Europa cambió. Y en 1922 se funda la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Fallecieron más de 9 millones de combatientes y más de 7 millones de civiles por la guerra, es decir, 16 millones de seres humanos. La Primera Guerra Mundial, entonces, amigos, mató 16 millones de seres humanos. La pandemia de gripe española mató 40 millones de seres humanos. Y nos dejó enseñanzas. Fíjense. Usa la máscara, usa cubrebocas. Aquí no se alcanza a leer, pero este boletín oficial dice que tengas sana distancia, que ventiles los hogares, que uses la mascarilla y que te laves las manos. Aquí dice, usa la máscara y lava tus manos. ¿Hubo una nueva normalidad después de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de influenza? Eso contéstenselo ustedes. Pero igual que en el caso de la Yersinia pestis, que fueron 120 y tantos años después que se descubrió la Yersinia pestis, lo mismo sucedió con la gripe española.
Porque todos creemos que ya sabían que era un H1N1, pues no sabían. Aquí doy el crédito a nuestra, muchos conocemos a Irlanda Maya, una periodista de Televisa que es especializada en salud, que es muy, muy buena. Ella publicó un hilo en Twitter, búsquenlo, porque es mucho más amplio que esto. Lo que sucedió es que hasta 1950, fíjense, la pandemia fue 18-19. Hasta 1950, este tipo, Johan Hultin, que estaba haciendo su doctorado, quiso hacer su tesis doctoral sobre cuál fue el virus causante de la pandemia de 18. Y muy rápidamente, digo, seguro a él le tardó años, pero les platico que él dijo, ¿dónde se pueden localizar muestras de pacientes fallecidos que todavía puedan contener el virus? Pues en Alaska, donde están congelados. Fue en 1950 a Breivik Mission en Alaska para recuperar el virus y no pudo. Regresó en el 51, exhumó 4 cadáveres clarísimamente evidentes de que habían muerto por la pandemia de gripe española porque tenían hemorragia pulmonar, etcétera. Pero las limitaciones técnicas le impidieron identificar el agente causal porque lo sembró en unos, como en huevo, como se siembra el virus, pues los virus de influenza, pero no tuvo crecimiento, entonces no tuvo forma. Se desilusionó tanto Hultin que dijo, ay muere, cambió su tesis por alguna descripción de las muertes maternas, no sé, una cosa así, algo más fácil, ¿no? Dijo, yo ya no me voy a Alaska. Y envejeció. Sin embargo, se quedó, como todos nosotros cuando nos jubilamos, pues embebidos en la ciencia, leía constantemente la ciencia. Fíjense, hasta 1997, el doctor Hunting leyó un artículo del doctor Taubenberg sobre el uso de la PCR, que apenas fue inventada hasta 1983, para tratar de identificar en muestras de cadáveres de soldados alemanes el agente de la pandemia de gripe española. Pero sucedió que Thunberg no lo pudo localizar, porque los cadáveres no estaban lo suficientemente preservados. Hunting le llamó y le dijo, oye maestro, yo sí sé dónde, vamos a Alaska. Fueron a Alaska y fue hasta 2005 en que se publicó el hallazgo del agente causal de la pandemia de gripe española y que fue una H1N1, gracias a la PCR, maestra Marcia, que eres experta en el laboratorio. Después de eso hubo una nueva normalidad, claro que sí. Pero aquí empiezan las dudas. ¿Aprendimos? Porque ya vieron lo de las mascarillas, lavarse las manos, bla, bla, bla. Pues lo habíamos olvidado, apenas había pasado menos de un siglo. Y lo olvidamos. De ahí llegamos al COVID, no voy a abundar mucho, solamente reflexionar. Esta pandemia, sin duda, se debe a factores que incrementan el riesgo de esta aparición: el crecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de la urbanización, los viajes internacionales, los movimientos migratorios. ¿De veras nosotros, los expertos en salud pública, estamos atendiendo esto? ¿O nada más estamos viendo las PCR y no que tú dijiste, que yo dije que no lo dije y lo dijiste mal y me caes gordo? ¿O estamos viendo la realidad de los determinantes sociales en salud? Es pregunta, yo no tengo la respuesta, tengo mi propia respuesta. Estamos viendo, volteando a ver lo que esta sociedad ha promovido mucho tiempo a través de Juan Garza Ramos. Por cierto, qué lástima que no está aquí Juan. Porque él desde el año 2000 en que la OMS lanzó este concepto, lo dijo, una salud. Una salud, no puedes hablar de salud solo del humano, es salud del humano, del medio ambiente y de los animales. El 80% de las enfermedades emergentes, entre ellas el SARS-CoV-2, son de origen zoonótico. Díganme si no es importante vigilar la salud animal. Ya sabemos que, por ejemplo, el MERS-CoV, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, venía del camello, que el SARS-CoV, el primero, venía del gato salvaje. Y ahora sabemos que el COVID-19 tuvo un paso primero por el murciélago y luego dicen que por el pangolín, ¿no? Todavía eso no está bien comprobado. Pero entonces, ¿estamos aprendiendo de veras que hay que cuidar la salud animal y la salud ambiental? ¿Estamos dimensionando la importancia del concepto de una salud? No sé si esta sociedad tendría que estar mucho más presente en esos temas. Tomen aire, ya casi termino. Les recomiendo mucho que lean este libro, Spike, de Jeremy Farrar. Desgraciadamente todavía está en inglés, y digo desgraciadamente porque yo no leo tan fluido inglés y me ha estado costando mucho trabajo.
pero, vale mucho la pena. Como dice Gerardo Gamba, yo conocí esto por Gerardo Gamba, del Instituto Nacional de Nutrición, por este editorial. Además, justo en esos días comí con Gerardo y él me lo platicó. Es una maravilla. Dice Gerardo aquí en su editorial, y yo sostengo, que pronto, en 1 año, 2 años, van a ver la película Spike, sin duda, porque ese libro es la novela real de lo que sucedió con esta pandemia. ¿Qué dice ese libro de Jeremy Farrar? Les voy a dar esta línea de tiempo del brote por COVID-19. No cabe duda que la salud pública es una aventura. Ya dijimos de cómo se hizo lo de la peste y luego Yersin y ahora veíamos lo del H1N1. Miren ustedes, ya sabemos que el 30 de diciembre fue el primer clúster de casos de neumonía en Wuhan. Ya dijimos que antier se cumplió 1 año del primer caso de una mujer que era dependiente, trabajaba en un puesto en el mercado de animales de Wuhan. Después vino el clúster. Después se cerró el mercado. Fíjense, preguntaba yo cuántos días pasaron entre el 30 de diciembre y el 7 de enero, 8 días, para que supiéramos ya cuál era el agente causal de esta pandemia. Bueno, y así se fueron sucediendo cosas, no voy a relatarlas. Quiero llegar a esta. Apenas el 16 de enero, 17 días después de notificado el clúster, el doctor Tijs Kuiken recibe de la revista The Lancet un manuscrito para revisión. Muchos de ustedes seguro han recibido manuscritos para revisión y saben las reglas del juego. No puedes difundir la información, no puedes compartirla, hasta que lo autorice, se publique, por supuesto. O lo autorice el editor o lo autoricen los autores. No hay manera de que tú compartas eso en una revista que, pues, The Lancet, que es, pues, lo mejor que tenemos. Bien, 16 de enero, él es el doctor Kuiken, él trabaja en la Universidad de Erasmus en Rotterdam, esta es la universidad, pues The Lancet todos lo conocemos. Él es patólogo veterinario y fue parte del grupo que describió el SARS-CoV, el primero. De manera tal que el doctor era experto, es experto en coronavirus respiratorios, es experto. Cuando le llega el artículo, que el artículo era de investigadores de la Universidad de Hong Kong, y lo que decía ese artículo, otra vez me regreso, perdón, porque creo que es muy importante ver, el 16 de enero, hoy, lo que yo les voy a platicar hoy es, pues sí, ya sabemos, no, sitúense en el 16 de enero del 2020, ¿bien? Recibe el artículo, lo lee y le dicen que una familia de esta provincia Shenzhen, que había viajado a Wuhan de vacaciones, al regreso a su casa, había era positiva a SARS-CoV. Una familia de 6 personas que viajaron a Wuhan y no acudieron al mercado, no fueron al mercado de animales, resultaron 5 personas contagiadas por SARS-CoV-2. O sea, no era el mercado el foco de la epidemia. Pero además, 2 de estas personas eran asintomáticas. Nadie sabía que había asintomáticos. No lo sabíamos que había asintomáticos. Algunos más tenían síntomas digestivos. Pues eso lo supimos ¿cuánto tiempo después? Este artículo ya lo describe. Pero además, hubo un caso más de un familiar de ellos que no viajó a Wuhan y también era positivo. Es decir, el doctor Kuiken, el día 6 de enero, tenía en sus manos la evidencia de transmisión de humano a humano y la existencia de síntomas no respiratorios del COVID-19. Y con la experiencia que tenía el doctor, dijo, esto lo tiene que saber la humanidad ahorita mismo. Dice Gerardo Gamba que es probablemente el fin de semana más terrorífico que ha tenido el doctor Kuiken. Porque lo que sucedió entonces es que el viernes 17 de enero, Kuiken le llama al editor de Lancet y le dice, oye, tengo esto lo tiene que saber la humanidad. Y el editor le dice, pues sí, pero las reglas de ética
y de revisión entre pares no nos los permiten. Tú no puedes decir nada. Háblale a los autores. Buscó a los autores y los autores chinos le dijeron, yo no puedo autorizar nada si no lo autoriza el gobierno chino. Ya habían cerrado el laboratorio que dio a conocer el genoma, la secuenciación genómica del virus. Los autores dijeron, no, yo no te puedo autorizar. Entonces, Kuyken le llama a Jeremy Farrar, el autor del libro, que además era director de Wellcome Trust en Londres. Le llama a Jeremy Farrar y le dice, ¿qué hago? Y él le dice, pues otra vez insiste con el editor o insiste con los autores. No hay otra manera. Sin embargo, le dice, es que ya insistí y ya me dijeron esto y esto. Y Farrar le dice, bueno, lo único que puedes hacer es llámale a María Kerkhoff, que es la de emergencias epidemiológicas en la OMS, y dile de qué se trata. No le compartas el manuscrito, dile de qué se trata. Se lo mandó, le mandó una nota muy breve. Ella se dio por enterada y habían acordado ellos, si en breve el gobierno chino no sale a dar esta información, la decimos nosotros. Finalmente fue el lunes 20 de enero en que el gobierno chino informa que existen evidencias de transmisión humano-humano y el 24 de enero se publica el artículo en Lancet. La pregunta para todos es, ¿la ciencia está al servicio de la humanidad o de los intereses políticos y económicos que cierran laboratorios y que hacen que los investigadores digan, no, yo no puedo decir nada? No sé dónde lo he oído, creo que en Chile, ¿no? ¿Dónde debería estar la ciencia? ¿Estamos contribuyendo con ello? Porque aquí todos decimos, no, la ciencia tendría que ser guaguaguá, ajá, ¿y lo estamos haciendo o no? Y Miguel Betancourt, expertos en vacunación. Solo mi punto de vista es, se ha generado un desarrollo inédito de vacunas. Esto ha dado pie incluso a la creación de otras. En las plataformas de ARN ya se generó un paludismo que va a cambiar también la historia de la salud pública. Pero persiste la inequidad en el acceso. Corremos el riesgo de generar una ola de discriminación por vacuna. Porque hoy estás casi, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Antes era qué carro traes o qué marca de ropa y ahora es qué vacuna tienes. ¿No? Como me decía un taxista que me hizo favor de llevarme al aeropuerto, me decía, es que yo tengo la Sputnik, esa yo dije, no, pues esa es otra, ¿no? O sea, hoy la humanidad es, ¿qué vacuna tienes? Ese es el éxito de la vacunación. Estamos politizando y estamos en el mundo, en el mundo, estamos politizando temas de salud pública, especialmente la vacunación, y esto puede ser un grave error con consecuencias de muy, muy largo plazo. Óleo sobre lienzo, saldremos mejores del confinamiento. Lo platiqué con Aurora del Río, pero en la casa nos estamos matando. La violencia, la salud mental. ¿Estamos haciendo algo al respecto, en realidad? ¿Esa es la nueva normalidad? ¿Matarnos entre nosotros? Viene el síndrome post-COVID, ya está preparado el mundo, los sistemas de salud para atender el síndrome post-COVID. Con base en ello, me permití platicar con una serie de salubristas eminentes, de líderes en salud pública, de expertos en sus temas, a preguntarles, oiga, ¿qué es para usted la nueva normalidad? Desde la salud pública. Les presento don Pepe Narro, que además tiene un artículo escrito al respecto. Él lo que dice es, no quiero que hables de nueva normalidad, para mí es la posnormalidad, haciendo parangón con los momentos de postguerra, ¿no? Fíjense lo que dice él, no se puede hablar de una nueva normalidad, hablemos de cambiar para dejar de lado el consumismo desmedido que genera desperdicio y contamina nuestro ambiente. Ese que hoy nos tiene en buena medida en el lugar y en el aprieto en que estamos, dice don Pepe. Dice también que los estados deben apostar por el fortalecimiento de la gobernanza global redefinida, más democrática y participativa. Dice que a lo que nos está pasando debe seguir una etapa de reflexión y cambios profundos y definitorios para la subsistencia de la sociedad humana y del planeta mismo. Ahí está el artículo, léanlo. Eso opina, o sea, este eminente salubrista sí cree que debe de haber una nueva normalidad desde la salud pública.
Le pregunté a mi querida y admiradísima amiga Aurora del Río, que aquí está presente, lo hablamos, Aurora. Le dije, Aurora, ella es experta, como saben, en temas de equidad, de violencia. Le dije, ¿cómo ves desde tu expertise una nueva normalidad? Me decía, se tienen que reorganizar los servicios de salud centrados en las personas y no en los recursos. O sea, no es que tengo, sino que necesito. No es todos quieren estar en la capital del estado y nadie quiere estar allá donde los necesitamos. Es repensar los servicios de salud. Es incluir en la prestación la perspectiva de género a lo largo del ciclo de vida. Me hizo mucho énfasis Aurora, por ejemplo, que los mensajes que de la promoción de la salud estén dirigidos tanto a hombres como a mujeres. Platicábamos de los mensajes para vacunar están hechos para las mamás y los papás. O los mensajes para el cuidado de los enfermos en casa están hechos para las mujeres y los hombres. Ella me decía esto, generar en los varones la apertura en la participación en el tema de cuidados. Y analizaba también el tema de violencia. Me decía, por ejemplo, con la pandemia, el desempleo masculino hace perder el eje de la masculinidad y pérdida del control financiero que genera violencia. También me decía que hay que hacer análisis de información epidemiológica con perspectiva de género. Porque lo que decía Aurora es, lo tienen, pero no lo analizan. Porque sí lo tienen, sí lo generamos, pero no lo analizan. Generar un cambio de fondo que significa el rol de la mujer en los cuidados del enfermo. Hablamos mucho más tiempo y además nos echamos un par de chistoretes, pero no da tiempo para esta presentación. El doctor Curi, expresidente de nuestra sociedad, ex subsecretario de salud, me decía, la humanidad no ha aprendido de las pandemias previas, Cuitláhuac. No hemos aprendido, me dijo. En el mundo occidental somos muy arrogantes o de memoria corta. Y hacía énfasis en el mundo occidental porque alguna vez que tuvimos la fortuna de estar en Japón, los japoneses sí siguen usando cubrebocas. Los japoneses no hablan en el transporte público, no cantan, no chiflan. A eso se refería el mundo occidental no aprende en ese sentido. Me decía, primero tienes que acciones de prevención centradas en las familias. Por ejemplo, la atención integrada del embarazo. Para incidir tanto en el embarazo como en el recién nacido, la doctora Suárez siempre se queja de que nadie voltea a ver al recién nacido y tiene de veras datos muy interesantes al respecto. Que las soluciones en salud en la nueva normalidad tienen que incluir a las comunidades y especialmente a las mujeres y a los adolescentes. Que se debe incluir el análisis detallado de la información de todos los días y socializarse y tener retorno para la comunidad. Porque información tenemos mucha, pero no sé si alcance todo ese tramo. Debe haber mayor participación comunitaria en el uso de tecnologías de la salud a través de dispositivos móviles. Profesionales de la salud debemos ser más humanistas. Discutimos mucho eso porque creemos, y lo digo así de claro, que cada día los profesionales de la salud somos más arrogantes. Tendríamos que regresar a ver todo esto que hemos estado analizando hoy. Dice que la nueva normalidad debe de incluir la crianza respetuosa, sobre todo en tiempos de confinamiento y home office, que esté acompañado por apoyos institucionales y de salud mental y preventivos de violencia. La capacitación al personal de salud para detectar signos tempranos de ansiedad y depresión en escolares y generar una nueva normalidad de actividad física y actividades lúdicas en el hogar. Nuestra queridísima expresidenta Silvia Roldán, un poco también me dice, mira, no tenemos que inventar nada, nos hemos dado cuenta de cosas. Dice, bueno, el uso del cubrebocas tiene que seguir. Ella dice, el trabajo efectivo entre instituciones de salud. Todos hablan de eso, dice, pero no se daba. Se dio ahora con la pandemia porque a todos nos surgía. Dice, bueno, eso debe de continuar. La priorización de programas de salud. Dice Silvia Roldán, yo tengo 37 programas de salud y la mitad de ellos o más no funcionan.
Yo lo cerraría y me enfocaría en los que nos funcionen. Capacitar al personal para afrontar crisis y coadyuvar a fortalecer programas de prevención. Pero lo que más me dijo, y me llamó tanto la atención, ella es la secretaria de Salud, ella está viviendo eso, dice, retomar cosas que nadie ve. Y dice, atender prioritariamente temas históricamente olvidados como el mantenimiento de unidades de salud. Dice, porque hoy en plena pandemia nos dimos cuenta que los techos de nuestros centros de salud se están cayendo, que los baños de nuestros hospitales dan pena. Entonces decía, tenemos que voltear a ver en una nueva normalidad todo ese tipo de asuntos. El doctor Jeremy Cruz Islas, médico psiquiatra con maestría en salud mental pública, le pregunté, oye, desde la salud mental, Jeremy, ¿qué ves? Seguramente lo conocen porque es un sexólogo bastante famoso en la televisión y en las redes sociales. Decía, mire doctor, después de esto vienen nuevos años locos, un nuevo periodo de desenfreno que se ha visto mucho a lo largo de la humanidad. También opina que aguas porque las vacunas pueden ser vistas como una forma de segregación. Que se ha notado un incremento sustancial en el abuso de sustancias, especialmente metanfetaminas, me decía él. Hay que incrementar la prevención de infecciones, la vigilancia epidemiológica de violencia de género, la emergencia de nuevas identidades de género, es un tema que no estamos viendo desde la salud pública, la formación intensiva de especialistas, esto es importante. Él dice, tenemos que capacitar en salud mental al personal de primer contacto para diagnóstico y tratamiento temprano de depresión, de ansiedad, de prevención de suicidios. Cuauhtémoc Ruiz Matus, a quien todos también ustedes conocen, expresidente de la sociedad, también opina que tiene que haber una nueva normalidad desde su especialidad de las vacunas. Dice, a partir de ahora debe cambiar la forma de prestar los servicios de vacunación. Tú ya no vas a poder vacunar en una sala repleta de pacientes ante el temor de contagios de SARS-CoV o de lo que sea. Fomentar los beneficios de la vacunación en el curso de vida, que no es lo mismo que la vacunación de niños, adultos, sino en el curso de vida lo que puedes prevenir. Equipos de salud más preparados e informados en torno a las vacunas. Señores, hoy todos somos vacunólogos y epidemiólogos. Cuauhtémoc dice, hoy nuestros equipos tienen que estar preparados tanto para los antivacunas como para los que quieren saber más que nosotros. Afinar, dice él, la vigilancia epidemiológica para demostrar sin duda alguna la eficacia de las vacunas y la utilidad de las vacunas. El fortalecimiento de la farmacovigilancia y de los ESAVIS. Y lo que más importantemente dijo él es, esta pandemia nos tiene que hacer revalorar la importancia de las medidas de salud pública. Me dijo esto, cuando tuvimos el brote de cólera demostramos que si bien los hospitales son importantísimos, la epidemia se para en campo. Es lo mismo en esta situación. Tenemos que revalorar las medidas de salud pública y por supuesto de la vacunación. Si me pasan la página, miren, decíamos todos que hoy todos tenemos un teléfono celular. Y ya les platiqué que me dijeron algunos expertos, pero quiero escuchar a los expertos que están aquí, a ustedes. Háganme un favor, con sus teléfonos celulares, entren a este enlace, www.menti.com. En sus teléfonos celulares, es muy sencillo, por favor, ayúdenme. Doctora Lorena, si me ayudas por si alguien tiene una duda. Miren, entren a ese enlace, www.menti.com. Ya que están ahí, les va a pedir un código. ¿Sí? Aquí está el código, mira. 8169-6315. 81, ahí está el código, véanlo. Exactamente, doctor Esquiabón. Usted sí es completamente 8169-6315. Para los amigos que están en el chat, los que están a distancia en el Zoom, también por favor vean, entren a este enlace, coloquen este código y les pedimos esta pregunta o describe en una palabra lo que representa para ti la nueva normalidad. Ya les mostré lo que representa para Lorena, para Cuauhtémoc, para Aurora, para Pablo, para don Pepe Narro. Ahora quiero escucharlos a ustedes, quiero leerlos a ustedes. Les doy, hay 3 oportunidades, puedes poner 3 palabras, ¿no? Denle enter y vamos a ver qué opinamos nosotros sobre la nueva normalidad.
Muy bien, muy bien. Ahí se va formando lo que hoy conocemos como una nube de palabras, ¿no? Todos han podido, los que han intentado, nadie tiene un problema. Miren nada más, qué interesante. Muy, muy interesante. Sigue moviéndose. Voy a dar unos minutos más para que todos terminen los que tengan ganas de participar. Ándele, pues siguen llegando. Ahí van llegando más. Ahí paremos, pues, ya seguramente llegarán más. Pero miren, los salubristas de esta Sociedad Mexicana de Salud Pública, que hoy estamos compartiendo este diálogo, nos dicen que para ellos la nueva normalidad es adaptación, cambio, oportunidad. Adaptación, cambio y oportunidad. Pregunto a mano alzada, ya sabemos que en este país sí se puede preguntar a mano alzada. ¿A ustedes les gustaría que nos pusiéramos desde la sociedad, organicemos y discutamos sobre nueva normalidad desde la salud pública? ¿A mano alzada, sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Qué bueno. Si me pasan el power, por favor. Porque la pregunta que quisiera yo hacer es, ¿necesitamos una nueva normalidad o una nueva salud pública? Y por eso, respetuosamente, señor presidente, en mi calidad de expresidente y de miembro del Consejo Asesor Permanente, quiero proponer que la sociedad genere, organice el consenso mexicano por una nueva normalidad desde la salud pública, donde todo esto que hoy vimos aquí se pueda materializar y tengamos algo que decir después de una pandemia devastadora como la que vivimos en estos días. Muchas gracias. Buen viaje, síganse cuidando.